En este primer tutorial veremos los diferentes tipos de carta que podemos encontrar en el juego: personajes, cartas de ayuda y localizaciones. En referencia a los personajes, contamos con un total de 120, entre héroes, villanos y antihéroes, divididos por colores y niveles que van desde el 1 hasta el 5. Y para comenzar, lo primero que veremos serán las características que componen la carta de un personaje. Arriba a la izquierda nos encontramos el nombre del personaje junto a la afiliación a la que pertenece, y en la esquina superior derecha el número de sacrificios necesarios para poner al personaje en juego. Debajo de la imagen, en la parte central de la carta, podemos observar el bando del personaje y el número de componentes necesarios para completar la afiliación y así ganar el bonus. Ya en la parte de abajo, en el cuadro inferior de la carta, encontramos las habilidades propias del personaje, únicas y personalizadas para cada uno. Y finalmente, en la esquina inferior derecha tenemos el valor de combate, que sirve tanto para el ataque como para la defensa en los enfrentamientos contra otros personajes en el juego. Y el daño que hace el personaje cuando consigue alcanzar el contador de vida rival, que a su vez coincide con su nivel. Los personajes están organizados según 4 colores, asociados a distintos atributos dependiendo de sus habilidades principales y sus formas de combate. Primero encontramos el rojo, que está asociado a la fuerza bruta. Esta está basada en hacer puntos de daño a toda costa mediante los ataques de los personajes y evitar recibir daño a través de su defensa. Después encontramos el verde, asociado a la destreza y habilidades de combate, basado en aumentar el daño que realizan sus personajes si se dan las condiciones necesarias y reducir el daño que se recibe. Seguidamente encontramos el negro, que se asocia a la inteligencia, estrategia y tecnología, y que se basa en hacernos robar cartas y sumar vidas a nuestro contador. Y por último el azul, que se asocia a la magia, poderes y canalizaciones de energía, y que está basado en entorpecer a los oponentes a través de hacerles descartar cartas o quitarles vida directamente de su contador. Los personajes de nivel 5 cuentan todos con doble color y tienen habilidades basadas en ambas características, por lo que en todo momento cuentan como personajes de 2 colores diferentes. Existen 4 características especiales que pueden tener los personajes de manera pasiva, indicadas al lado del número de sacrificios. Las explicaremos un poco por encima, pero las desarrollaremos en posteriores vídeos. Las 2 primeras son rango y vuelo, que pueden aparecer juntas. El vuelo está indicado con un símbolo de un sol sobre un fondo blanco y el rango como una bola de energía sobre un fondo rojo. Simplemente implica que los personajes con rango pueden bloquear a personajes con vuelo y que los personajes con vuelo solo pueden ser bloqueados por personajes con rango. Las 2 siguientes son gigante y diminuto. En primer lugar, los personajes gigantes están indicados con el símbolo de un árbol sobre un fondo verde. Ocupan 2 espacios en el campo y tienen unas características específicas a la hora de atacar. De la misma forma, los personajes diminutos, indicados con un copo sobre un fondo blanco, comparten las características de los gigantes al atacar y no ocupan sitio en el campo de batalla. También encontramos en el juego personajes dobles, los cuales tienen características especiales indicadas en la carta para ser jugados en una forma u otra, o bien podemos elegir cuál de sus 2 opciones nos conviene más. Por último, existe un tipo de carta menor llamadas fichas que puedes poner directamente a través de habilidades. Estas cartas no están en el mazo, sino que están disponibles permanentemente para cuando sea necesario ponerlas en juego. Pasamos ahora a las cartas de ayuda. Contamos con un total de 80, dentro de las cuales existen 3 tipos diferentes: artefactos, instantáneas y especiales. Primero de todo nos encontramos con los artefactos, que son cartas de ayuda que solo puedes jugar durante tu turno y se equipan en cualquier personaje en juego para otorgarles efectos especiales. Seguidamente, las cartas instantáneas son cartas que se pueden jugar en cualquier momento, con alguna excepción especificada en la carta, con distintos efectos inmediatos sobre algún elemento del juego. Estas pueden ser beneficiosas o perjudiciales, como por ejemplo robar cartas o destruir un personaje. Y por último, encontramos las cartas especiales que, al igual que las cartas instantáneas, pueden ser jugadas en cualquier momento, también con excepciones especificadas en la carta, y tienen utilidades mucho más significativas que no pueden ser ignoradas de ninguna manera. El último tipo de carta que encontramos en Heroes son las localizaciones, con un total de 60 cartas. Estas se van renovando cada ronda y si coinciden con la afiliación de algún personaje, le otorgan un pequeño bonus de combate durante la misma. Aún no lo habéis hecho. Para empezar, hablaremos sobre el objetivo de juego. Nuestra principal misión es sobrevivir y ser el último jugador con vidas en su contador. No es necesario que eliminemos a los oponentes nosotros mismos, sino buscar el mejor balance defensivo y ofensivo para proclamarte ganador. Cada jugador tiene su propio contador, con un número de vidas que se puede ajustar para reducir o aumentar el tiempo de la partida, pero lo que os recomendamos es usar 30 vidas, ya que las cartas están calibradas para funcionar con esta cifra.
Otro de los elementos importantes del juego es el dado, que emplearemos en diversas ocasiones. Para empezar la partida, todos los jugadores lo tirarán y el que obtenga la puntuación más alta será aquel que empiece la partida y se encargue de ir sacando carta del mazo localizaciones cada ronda. Por otro lado, el que obtenga la puntuación más baja será el que se encargue de apuntar las vidas que se vayan sumando o restando durante el transcurso de la partida. Una vez iniciada la partida, iremos en sentido de las agujas del reloj, es decir, tras nuestro turno le tocará al jugador de nuestra izquierda. Cada vez que llegue nuestro turno, robaremos una carta del mazo general. Este está partido en dos pilas diferentes por dos motivos. El primero es por el gran volumen de cartas del juego, por lo que sería incómodo que estuvieran en un solo mazo. Por otro lado, también permite distribuir el mazo de robo para que sea más accesible para todos los jugadores. No obstante, cada jugador puede robar de cualquiera de ellos, a su elección. Normalmente cada jugador tendrá un total de hasta 4 cartas en la mano, pero este número puede variar, ya que hay muchas formas distintas de robar más cartas y tener más opciones estratégicas. Si tenéis más de 4 cartas en vuestro turno, no os preocupéis, pues durante el transcurso de este podéis tener un número ilimitado de cartas en la mano. Lo importante es que cuando finalice vuestro turno acabéis con un máximo de 4 cartas en la mano. Si os sobran cartas que no podéis jugar o no queréis utilizar, tan solo las tenéis que mandar a vuestra pila de descartes, escogiendo bien con cuáles os quedáis. Hay cartas que nos permitirán repescar estos descartes, pero es importante remarcar que la pila de descartes no puede ser consultada por ningún jugador en ningún momento a no ser que una carta lo especifique. Vamos a hablar ahora un poco de los personajes. Los personajes solo se pueden jugar durante vuestro turno. Para jugar un personaje de vuestra mano necesitaréis hacer una especie de pago para poder jugarlo. En el caso de Heroes, para poder poner personajes en juego es necesario retirar del campo un número de personajes en juego determinados, que se va incrementando en función del nivel del mismo. Como veis en el ejemplo, Batman, que es nivel 5, requiere que se realicen 3 tributos para poder ponerlo en juego. Por lo que si el jugador de la derecha quisiera jugarlo, debería retirar sus otros personajes y enviarlos a la pila de descartes, tal como vemos en la imagen. Cuando jugáis un personaje, este tiene una pequeña restricción durante su primer turno en juego, de modo que no podéis atacar con un personaje que acaba de ser puesto en juego, ni puede utilizar sus habilidades durante vuestro turno, a no ser que sean habilidades pasivas, como veremos más adelante. En vuestro campo de batalla podréis tener un máximo de 6 personajes, por lo que si queréis poner nuevos miembros para vuestro equipo, deberéis retirar antes algún otro. Existen 2 excepciones a la premisa anterior: tener en juego un personaje gigante o diminuto. Como ya explicamos en el primer tutorial, los personajes gigantes ocupan 2 huecos, por lo que podríais tener, como veis en la imagen, 4 personajes más un gigante, o 2 personajes y 2 gigantes. Del mismo modo, los personajes diminutos no ocupan hueco en el campo, por lo que aparte de vuestros 6 personajes normales, podréis tener un número ilimitado de diminutos. Pasemos ahora a la fase de ataque, que desarrollaremos en profundidad en el cuarto vídeo de estos tutoriales. Solo se puede atacar con un personaje durante vuestro turno, y será de las últimas acciones que realicéis antes de pasar. Cuando un personaje ataca, se debe girar 90 grados. Un personaje que se gira no podrá ser enderezado hasta que vuelva a llegar vuestro turno. Del mismo modo, un personaje girado no podrá defender ataques rivales, por lo que debéis pensar bien con quién atacar. Es importante resaltar que cuando realizáis un ataque, atacáis al jugador, y este decide si bloquear o no, y en caso de que decida bloquear, él escoge con cuál de sus personajes lo hará. Vamos a explicar ahora los 2 tipos de daño que podéis encontrar en el juego: daño de combate y daño directo. En el caso que veis en pantalla, tenemos a Shazam girado, declarando fase de ataque al jugador de arriba. Como vimos en el primer tutorial, Shazam tiene un valor de combate de 8 en caso que decidan bloquearlo, y si no lo hacen, haría 4 puntos de daño. Este daño correspondería al daño de combate, que es todo aquel que realicen los personajes al atacar. Si nos fijamos en la habilidad de Shazam, cada turno que ataca hace 2 puntos de daño al oponente que quiera. Este daño, a diferencia del anterior, correspondería al daño directo, que es todo aquel que se recibe desde cartas de ayuda o habilidades. En el ejemplo que os ponemos, Shazam ataca al jugador de arriba, al cual le puede hacer 4 puntos de daño de combate si no lo bloquea nadie, y decide utilizar su habilidad con el jugador de abajo, que sufriría 2 puntos de daño directo si no lo puede impedir con alguna carta de ayuda o habilidad de sus personajes. Como veis, las habilidades de los personajes son una herramienta estratégica muy útil para combatir. Existen 3 tipos de habilidades con las que pueden contar los personajes. La primera se llama habilidad de activación. Esta requiere que suceda algo para poder activarse. En el ejemplo que veis en pantalla, Rhino realiza su habilidad al entrar, porque su condición es ser jugado.
En segundo lugar, tenemos las habilidades pasivas. Estas ocurren de forma automática cuando realizamos ciertas acciones o se dan ciertas situaciones. Tenemos el ejemplo de Ojo de Halcón, que puede atacar 2 veces. Por último, encontramos las habilidades únicas. Estas habilidades solo se pueden realizar una vez por partida, y después el personaje deja de tenerla, por lo que hay que pensar bien en qué momento utilizarla. Para finalizar este tutorial, hablaremos de algunos casos comunes en las partidas. Empezaremos por el tema del robo de cartas. Cada turno, cada jugador roba una carta del mazo general, pero si la partida se alarga lo suficiente, esta acabará por terminarse. ¿Qué se debe hacer en ese caso? Pues es muy simple, en caso que se terminen las cartas del mazo general, lo único que debemos hacer es mezclar las pilas de descartes de todos los jugadores y volverlas a poner en el medio, por lo que se reiniciarán las pilas de descartes de los jugadores y volveremos a tener todas las cartas disponibles en el mazo general. Otro caso que debemos abordar es la eliminación de un jugador. ¿Qué pasa cuando reducimos a 0 el contador de vidas de un jugador? En este caso, lo primero que pasará es que dicho jugador quedará automáticamente eliminado de la partida hasta que ésta termine. Además, se retirará su pila de descartes del juego, por lo que ningún jugador tendrá acceso a ella. No obstante, si se da el caso mencionado anteriormente de agotar todas las cartas del mazo general y hay que remezclar las pilas de descarte, las cartas del jugador eliminado se reincorporarán también. Como ya os comentamos en el primer tutorial, existen 3 tipos de cartas de ayuda: artefactos, instantáneas y especiales. Los artefactos son cartas que solo puedes jugar durante tu turno y que se equipan directamente a un personaje en juego, tanto aliado como enemigo, ya que hay artefactos tanto beneficiosos como perjudiciales. Cada personaje puede tener un máximo de 2 artefactos equipados, uno equipado por su propietario y otro equipado por cualquier otro jugador. En el caso que alguien haya controlado a un personaje al cual le habíais equipado un artefacto, este seguiría contando como equipado por ti, ya que tú eres quien lo puso en juego. Los artefactos tienen en el centro de la carta el texto Artefacto de combate, y se caracterizan porque justo a la derecha tienen un cuadrado naranja. Además, los artefactos cuentan con un bonus, que repasaremos más adelante, el cual nos permite robar una carta si se equipa al personaje adecuado. Las siguientes cartas de ayuda que veremos son las cartas instantáneas y especiales. Ponemos ambas en la misma categoría ya que a efectos de juego son idénticas. Ambas se pueden jugar en cualquier momento de la partida, a no ser que se indique lo contrario en la carta. La diferencia es que de las cartas instantáneas podemos encontrar diversas copias en el juego con las mismas funciones. En cambio, las cartas especiales tienen habilidades únicas más potentes que no pueden ser anuladas de ninguna forma. Las cartas instantáneas tienen abreviada su función en el centro de la carta y se caracterizan por tener un cuadrado negro a la derecha de esta. Por otro lado, las cartas especiales tienen escrito en el centro Carta Especial y se caracterizan por tener un cuadrado lila a su derecha. Vamos ahora a ver una a una el tipo de cartas instantáneas que encontraremos en el juego, ya que como hemos explicado serán las más frecuentes cuando juguéis. En primer lugar, tenemos robar 3 cartas, la cual nos permite robar cartas extra del mazo general. También encontramos la carta de hacer puntos de daño, que nos permite restar vidas al contador del oponente, por lo que es daño directo. Existen 3 variables de esta carta, la que quita 3 puntos, 5 y 7. Por otro lado, la carta de sumar vidas nos permite restaurar puntos de vida a nuestro contador. Igual que ocurre en la carta de restar puntos de daño, hay 3 versiones, de 3, 5 y 7 vidas. Después encontramos el destruir, que nos permite eliminar cualquier personaje o artefacto del campo de batalla. Recordad que al poderse jugar en cualquier momento nos permite hacer jugadas como eliminar al personaje que nos acaba de declarar un ataque. Si se destruye un personaje con un artefacto equipado, este también se destruirá. Siempre que se destruya cualquier artefacto en juego, este irá a la pila de descartes del propietario, es decir, del jugador que lo había puesto en juego. Como la contrapartida de destruir encontramos el resucitar personaje, pero en este caso solo nos permite resucitar personajes y no artefactos. Para resucitar un personaje, este debe haber estado en nuestro campo de batalla previamente, por lo que un jugador no puede resucitar personajes si no ha sido su propietario. Si nos han controlado un personaje que nosotros habíamos puesto en juego, tendremos que utilizar el resucitar con la pila de descartes del rival, ya que se encontrará allí. Siguiendo con las cartas de ayuda, también existe el controlar, el cual nos permite apropiarnos de un personaje enemigo en el campo de batalla, con cualquier artefacto o bonus no temporal que tuviera. Pasamos ahora al parar el daño. Esta es una carta que nos puede salvar de más de una situación peligrosa. Nos permite evitar el daño que se nos fuera a hacer en ese momento, tanto daño de combate como daño directo.
Si nos atacan 3 personajes a la vez, podemos dejar que entre todo el daño, ya que a efectos de juego entraría a la vez, y utilizar esta carta. Hay que recalcar que solo para el daño de ese momento, y no del turno entero. Por ejemplo, si nos atacan con una carta de hacer puntos de daño y lo paramos con esta carta, si ese jugador posteriormente nos hace daño de combate, no se evitaría de esta manera. Seguidamente encontramos la carta de coger una carta de la pila de descartes, la cual nos permite buscar en cualquier pila la carta que queramos, siempre y cuando no indique lo contrario en la propia carta. Tendremos que mostrarla y podremos quedárnosla. Es importante destacar que debemos elegir bien la pila donde queremos buscar, ya que si nos equivocamos o buscamos en una pila que no tiene lo que necesitábamos, no podremos cambiar ni echarnos atrás. Existe una carta que nos permite anular el efecto de cualquier carta de ayuda, a no ser que se indique lo contrario, pero también puede ser anulada por otra carta igual, como veremos en un ejemplo posteriormente. Ya acabando de ver las cartas de ayuda, veremos las dos últimas cartas que no pueden anularse. Una de ellas es la carta de intercambiar mano, que debe jugarse obligatoriamente a principio de turno, es decir, justo antes de robar nuestra primera carta del turno. Con esta carta podremos intercambiar nuestra mano actual con la de un oponente. Este, como hemos comentado, no tendrá forma de anularla, pero sí de rebotarla. Y enlazando con la carta anterior, os presentamos el rebotar. Este puede utilizarse solo si alguien juega una carta de ayuda que te tiene a ti directamente como único objetivo, y permite cambiar el objetivo de la carta. Eso no quiere decir que la utilicemos nosotros, simplemente cambiamos el objetivo que había escogido su propietario. Y por supuesto, esta carta no puede ser anulada, ni recuperada de la pila de descartes. Hay dos términos importantes para jugar cartas de ayuda que hay que entender: la confrontación directa y el método de pila. La confrontación directa implica que solo podemos batallar mediante cartas de ayuda con aquellos que tengamos una confrontación, por lo que no podremos interferir en duelos entre dos jugadores. Vamos a verlo con un ejemplo. El jugador de la izquierda utiliza la carta hacer 7 puntos de daño contra el jugador de arriba. Como la carta solo lo tiene a él como objetivo, se inicia una confrontación, en la cual el jugador de arriba puede intentar defenderse, pero ni el jugador de la derecha ni el de abajo pueden intervenir. Vamos a poner otro caso diferente. Supongamos que el jugador de la izquierda utiliza la carta de sumar 7 vidas a su contador. Esta carta no tiene ningún objetivo directo enemigo, sino que se utiliza para beneficio propio. Por ello, al no haber confrontación directa, cualquiera de los otros jugadores puede intervenir para anular su carta de ayuda, pero en el caso que uno de ellos lo haga, ya se establecería una confrontación entre ellos. Vamos ahora a explicar el segundo término, el método de pila. Este método implica que prevalece la última carta de ayuda puesta, por lo que se van apilando y la que quede encima del todo es la que se acaba aplicando. Cuando alguien juega una carta de ayuda, se da un par de segundos por si alguien quiere hacer alguna acción, por lo que no podemos tirar una carta rápidamente en la mesa y esperar que se aplique su utilidad sin antes ver si alguien quiere intentar contrarrestarla. Siguiendo el ejemplo de antes, el jugador de la izquierda utiliza una carta de ayuda para sumarse 7 vidas. Tras un par de segundos, el jugador de abajo utiliza un anular carta de ayuda. De este modo, se inicia confrontación directa para ellos, impidiendo que el jugador de la derecha o de arriba puedan intervenir. Apilamos las cartas, viendo que queda encima el anular, por lo que ahora el jugador de la izquierda podría jugar alguna otra carta si pudiera y quisiera. Supongamos para este ejemplo que el jugador de la izquierda tiene otro anular, que utiliza para anular la carta jugada por el jugador de abajo. No obstante, el jugador de abajo tiene opción de réplica si quiere jugar otra carta. Supongamos que tiene otra carta de anular. La podría jugar para anular la carta del rival. De este modo prevalece el resto y logra anular finalmente la carta de ayuda jugada por el oponente. Vamos a poner otro ejemplo. Volvamos al caso que el jugador de la izquierda haya jugado una carta de ayuda para sumarse 7 vidas y el jugador de abajo la haya anulado, entrando en confrontación directa y evitando que los otros jugadores puedan intervenir. En este caso supongamos que el jugador de la izquierda no tiene ninguna carta de anular que pueda jugar, pero, en cambio, sí tiene una carta de buscar en la pila. Esta no entra en la pila de las otras dos, ya que no anula ni eclipsa ninguna función de la misma, simplemente la juega en ese momento. La carta de buscar en la pila no entra en confrontación directa con el jugador de abajo, por lo que cualquier oponente podría intervenir para anularla o rebotarla. Supongamos que nadie impide que el jugador de la izquierda busque en su pila, y que rescata un anular. Al jugar el anular, sigue en confrontación con la persona de abajo y ésta no juega ninguna otra carta.
El resultado es que el segundo anular ha evitado el primero, por lo que el jugador de la izquierda logra curar 7 puntos de vida a su contador. Y para acabar de entender el concepto e integrarlo más en el juego, vamos a poner un último ejemplo. Supongamos que el jugador de la izquierda durante su turno gira a Shazam y ataca al jugador de arriba. En ese momento, el jugador de arriba juega un controlar personaje, con lo cual el ataque no llega a realizarse nunca y Shazam va al campo de batalla del jugador de arriba. Eso sí, llega a su campo girado, ya que es como estaba en el momento que ha usado la carta de ayuda. Cuando llegue el turno del jugador de arriba, este ya podrá enderezarlo y jugar al personaje con normalidad. De la misma forma que en el momento del ataque el jugador de arriba ha jugado un controlar, podría haber utilizado otras cartas. Veamos el ejemplo. Supongamos que Shazam ataca al jugador de arriba de nuevo. Este puede utilizar un destruir para evitar el ataque, con lo cual Shazam iría a la pila de descartes del jugador de la izquierda y el jugador de arriba no sufriría el ataque. Otro caso posible es que Shazam ataque al jugador de arriba y este juegue una carta de resucitar para buscar algún personaje que haya estado anteriormente en su campo. En este caso, resucitaría a Detective Marciano, que es un nivel superior a Shazam y que podría utilizar en ese mismo turno para defenderlo, iniciando un combate que os explicaremos cómo resolver en el siguiente tutorial. Y ya para acabar, vamos a poner un ejemplo común en las partidas de Heroes. Preparaos para integrarlo todo. Supongamos que el jugador de la izquierda usa una carta para hacer 7 puntos de daño al jugador de arriba. Este utiliza un rebotar, con el que puede cambiar el objetivo de la carta. En este caso, decide desviar el efecto al jugador de la derecha. Por lo que en realidad es como si el jugador de la izquierda estuviese utilizando la carta contra el jugador de la derecha. Supongamos que el jugador de la derecha no tiene ninguna carta para defenderse, pero sí tiene una que le permite robar 3 cartas. Imaginemos que la utiliza sin que nadie lo impida, ya que esta carta no hace confrontación directa con nadie y cualquiera la podría intentar evitar. Y supongamos también que entre las 3 cartas que ha robado había un parar daño, el cual puede utilizar, ya en confrontación directa con el jugador de la izquierda, para evitar que le entren 7 puntos de daño a su contador, quedando los marcadores igual que estaban antes de iniciarse la jugada. Como ya recordaréis, el jugador que empieza la partida debe encargarse del mazo localizaciones, del cual irá sacando una carta al principio de cada ronda, que otorgará bonus a ciertos personajes. Para los ejemplos que vamos a poner en este vídeo no vamos a tener en cuenta dicho bonus, ya que lo explicaremos más adelante. El turno de un jugador está dividido en diversas fases: robo, reclutamiento y equipamiento, ataque y descarte. Lo primero que cada jugador hará cuando llegue su turno es robar una carta del mazo general, de cualquiera de los 2 mazos. Seguidamente entramos en la fase de reclutamiento y equipamiento, en la cual lo primero que debemos hacer es enderezar a los personajes que estén girados del turno anterior. Esto nos permitirá tenerlos disponibles para defender o bien la posibilidad de girarlos de nuevo para realizar otro ataque. Como vemos, los personajes de otros jugadores no podrán ser enderezados hasta que llegue su turno, por lo que no estarán disponibles para defender durante esta ronda. La fase de reclutamiento y equipamiento es el momento que debemos aprovechar para bajar cualquier personaje que queramos y para equipar artefactos. Vamos a simular esta fase para que quede un poco más claro. Supongamos que el jugador de abajo quiere poner en juego a Venom, un personaje de nivel 4. Pese a que el jugador ya tiene en juego 6 personajes, jugar a Venom requiere de 2 sacrificios o tributos, por lo que no hay ningún problema. En este caso se sacrificarían Red Skull y She-Hulk, de nivel 2 y 3 respectivamente, que irán a la pila de descartes del jugador. Venom entraría en el campo sustituyéndolos, pero recordemos que no podría utilizar sus habilidades ni atacar ese mismo turno. Al jugar a Venom queda descartada la posibilidad de jugar cualquier otro personaje, ya que solo se puede bajar un personaje por turno. No obstante, tened presente que las cartas que os permitan poner personajes en vuestro campo, como es el caso de resucitar o controlar personaje, no contarían para el total, por lo que podríais bajar un personaje, resucitar a otro y controlar a otro, por ejemplo. Vamos ahora con los artefactos. Supongamos que el jugador de abajo quiere jugar Huésped Simbionte, un artefacto perjudicial para los oponentes.
Se pueden jugar tantos artefactos como queramos durante el turno, ya que son cartas de ayuda, pero hay que tener en cuenta que cada personaje solo puede tener 2 artefactos equipados como mucho, uno puesto por su propietario y uno puesto por cualquier otro jugador. Supongamos que en este caso el huésped simbionte se equipa a Shazam, el personaje del jugador de la izquierda. Y con esto acabaríamos la fase de reclutamiento y equipamiento. Vamos ahora a explicar la fase de ataque. Las habilidades son una parte muy importante del juego, pero hay que ir aprendiéndolas poco a poco conforme vamos jugando. Para simplificarlo todo y que la explicación sea más sencilla, no vamos a tener en cuenta las habilidades de ningún personaje para este tutorial. Simplemente vamos a hacer una fase de ataque con sus valores de combate y de daño para que entendáis el funcionamiento. Lo primero que hay que hacer durante la fase de ataque es declarar un ataque. Esto quiere decir que debemos elegir a todos los personajes con los que queremos atacar ese turno, decidir a qué jugador va a atacar cada uno, ya que pueden tener objetivos distintos, y en qué orden. A continuación, los giramos para confirmarlo y empieza la ofensiva. Vamos a suponer que el jugador de abajo quiere atacar con Profesor X al jugador de la derecha y con Doctor Doom al jugador de arriba, escogiendo a Profesor X como primer atacante. En primer lugar, recordad que el personaje ataca al jugador y no a otro personaje. En este caso, Profesor X ataca al jugador de la derecha y este será el que decida si bloquearlo o dejar que entre el daño directamente. Si el personaje de la derecha no quiere entrar en combate con Profesor X, puede dejar que le entre su daño directamente, decidiendo no arriesgar la vida de sus personajes. En este caso, Profesor X le haría 4 puntos de daño y se terminaría el ataque. La otra opción es intentar bloquear a Profesor X, pero solo lo podrían hacer los personajes que no han sido girados para atacar el turno anterior, en este caso, Drax y Zoom. Supongamos que el jugador de la derecha decide bloquear a Profesor X con Drax, con lo cual se iniciaría un combate entre ellos. Para cualquier duelo tendremos en cuenta los valores de combate. En nuestro ejemplo vemos que Profesor X tiene ventaja ya que es un nivel superior a Drax. Para resolver las disputas, al valor de combate del personaje se le sumará una tirada con el dado de 6. Empezará tirando siempre el personaje atacante. Supongamos que Profesor X hace su tirada, la cual se suma a su valor de combate. Y que Drax también hace su tirada, sumándose de la misma forma a su valor de combate. Imaginemos que la puntuación total de Profesor X es superior a la de Drax. El combate concluiría con Drax muerto, pero el jugador de la derecha no sufriría ningún daño. Y por supuesto, Drax iría a la pila de descartes del jugador de la derecha, dejando un hueco en su campo de batalla. Así pues, concluiría el ataque de Profesor X, pero seguimos en fase de ataque. Es el turno ahora de Doctor Doom. Supongamos que ataca al jugador de arriba. Igual que en el caso anterior, el jugador que recibe el ataque puede decidir si dejar que le entre el daño directamente, que en este caso serían 5 puntos, o bien intentar bloquearlo con cualquiera de sus personajes en juego que no estén girados. Para el ataque de Doctor Doom incluimos otra variable, ya que Doctor Doom tiene vuelo, por lo que solo podría ser bloqueado por un personaje con rango. El jugador de arriba decide bloquear con Magneto, que como vemos tiene rango y por tanto puede bloquear a un personaje con vuelo. Al igual que ocurría en el caso anterior, partimos de los valores de combate impresos en la carta, a los cuales se le sumará la tirada de dado de cada uno de los personajes en duelo, empezando por Doctor Doom, ya que es el atacante, y terminando con Magneto. Supongamos en este caso que ambos personajes han obtenido la misma puntuación sumando su valor base más la tirada del dado. En caso de empate no pasa absolutamente nada. No hay que volver a tirar, no muere nadie y no entra nada de daño. Con lo cual, tras el ataque del jugador de abajo, el jugador de la derecha habría perdido a Drax y el de arriba se quedaría igual. Fijaos que Magneto ha bloqueado y sigue en juego, con lo cual durante ese turno no puede volver a bloquear, pero sí puede hacerlo en los turnos de los otros jugadores. Es decir, si ahora el jugador de la izquierda decidiese atacar al jugador de arriba, Magneto estaría disponible para defender de nuevo. Para el jugador de abajo, en cambio, Doctor Doom y Profesor X han sido girados, con lo cual no podrá bloquear con ellos hasta que llegue su turno de nuevo y los pueda enderezar. No obstante, tiene otros 3 personajes con los que sí puede defender hasta que eso suceda. Para acabar el turno de este jugador, solo queda comprobar que no tenga más de 4 cartas en la mano. Si es así, puede utilizar alguna carta de ayuda antes de pasar,
siempre que pueda jugarla y que no sea un artefacto, y en caso que exceda el número máximo de cartas permitidas y no pueda jugar ninguna de ellas, deberá descartarse de las cartas necesarias, enviándolas a su pila de descartes. Comencemos. Vamos a empezar hablando de las habilidades generales, que son ciertas habilidades que tienen los personajes y que no están explicadas en la carta porque son recurrentes y tienen siempre el mismo funcionamiento. Vamos con ellas. Empezamos por algunas habilidades típicas del color rojo, en este caso, arrollar. Si un personaje arrolla, implica que si ataca y es bloqueado por otro personaje, la diferencia de daño entre ambos se resta al contador del oponente como daño de combate. Por ejemplo, supongamos que Juggernaut ataca al jugador de la derecha y que éste decide bloquearlo con Red Hood. Se realizan las tiradas correspondientes de combate y si Juggernaut vence, mataría a Red Hood, pero además haría un daño de combate al jugador de la derecha equivalente a 2 puntos, que sale de restar los 4 puntos de daño de Juggernaut a los 2 puntos de Red Hood. La siguiente habilidad es bloquear 2 veces. Esta habilidad implica que un personaje puede bloquear 2 veces en un mismo turno, con el importante matiz que si muere bloqueando el primer ataque, aún podrá bloquear el segundo ataque antes de ir a la pila de descartes. Supongamos que el jugador de abajo declara un ataque con linterna verde y Red Skull contra el jugador de arriba. Este decide bloquear a ambos con Giganta, la cual posee la habilidad de bloquear 2 veces. Supongamos que para primero a Red Skull, realizan las tiradas y Red Skull vence en combate. Al jugador de arriba no le entraría daño, pero Giganta debería ir a la pila de descartes. No obstante, por la mecánica de esta habilidad, Giganta aún podría bloquear a Linterna Verde normalmente. Así pues, el jugador de arriba perdería Giganta pero no sufriría ningún daño de ninguno de los 2 personajes del jugador de abajo. La siguiente habilidad es no girarse al atacar. Como bien indica su nombre, cuando ataquemos con un personaje con esta habilidad no hará falta que lo giremos 90 grados, por lo que después de realizar el ataque, si sigue con vida, podrá bloquear a cualquier personaje durante el resto de turnos. Hablemos ahora de algunas habilidades propias de los personajes verdes. En primer lugar tenemos la carga. Lo que nos permite esta habilidad es poder atacar el mismo turno que el personaje se ha bajado. Otra de las habilidades típicas verdes es atacar 2 veces. Si un personaje posee esta habilidad y ataca, realizará 2 ataques, repartidos entre los oponentes como quiera en el momento de declarar el ataque. Pero si muere realizando el primer ataque, el personaje irá al cementerio y no podrá realizar el segundo. Es decir, para poder realizar los 2 ataques en un mismo turno, debe sobrevivir al menos al primero. La siguiente habilidad que veremos es imbloqueable, la cual siempre veremos acompañada de alguna condición que variará en función del personaje. Como bien indica su nombre, esta habilidad permite al personaje que no haya opción de bloquearlo con los personajes enemigos si se dan las condiciones mencionadas en la carta, por lo que podría realizar daño de combate fácilmente. Una habilidad común de personajes azules es silenciar. Esta nos permite anular las habilidades de un personaje en juego permanentemente, por lo que al personaje silenciado le pondríamos una ficha encima de sus habilidades para indicar que no puede utilizarlas. En caso de que el personaje muera y sea resucitado, volvería con sus habilidades disponibles. Segunda oportunidad es una habilidad que no se asocia a ningún color, sino que se incluye en personajes que pueden regenerarse o resucitar. Esta se indicará con una ficha encima del personaje, y la primera vez que éste vaya a morir, en lugar de matarlo, le retiraremos la ficha pero permanecerá en juego, con todos los artefactos y bonos que tuviera en ese momento. Hay que destacar que dicha habilidad solo sirve si el personaje muere en combate o mediante una carta de ayuda o habilidad, pero no se puede utilizar segunda oportunidad en el caso que queramos sacrificar al personaje para poner algún otro en juego. Hablemos ahora de habilidades reductoras. Son habilidades asociadas al color verde, pero lo hemos dejado para el final para explicar bien su funcionamiento. Como ya recordaréis, existen 2 tipos de daño en Heroes: de combate, que proviene de ataques directos de personajes, y directo, que proviene de cartas de ayuda y habilidades. Los reductores pueden ser específicos de un tipo o de otro, o bien encontrar un reductor para ambos. Aquí os ponemos el ejemplo de Toad, que es un reductor solo para el daño de combate, y Oldman, el cual posee un reductor solo para el daño directo. En este caso lo tenemos fácil. Si recibimos de combate, activamos la habilidad de Toad, y si recibimos daño directo, activamos la de Oldman. Ahora bien, ¿qué pasa si recibimos daño de combate y tenemos 2 personajes que lo pueden reducir? Si por ejemplo, contamos con Toad y Black Panther en el campo y vamos a recibir daño de combate, lo primero que debemos saber es que el reductor no se apila.
por lo que en el momento que recibamos dicho daño tendremos que tomar la decisión de qué reductor utilizar. En el ejemplo que hemos puesto es obvio que utilizaremos a Black Panther, ya que estadísticamente nos da más posibilidades de evitar el daño, pero habrá otros casos en los que debamos pensarlo un poco más. Como veis en la imagen, para reducir el daño de combate, los personajes deben estar sin girar, por lo que atacar o no con ellos también será un factor estratégico a tener en cuenta. Pasamos ahora a una habilidad anecdótica que introdujimos en el juego porque nos parecía interesante. Es una habilidad que solo posee Magneto y que implica que tengan +1 en combate contra personajes metálicos. Y os preguntaréis, ¿cómo sé qué personajes son metálicos? Pues muy fácil, simplemente son los que tienen el cuadrado que hay en el centro a la derecha de la carta de color plateado. Sabemos que es una tontería, pero en su momento lo introdujimos y da pie a situaciones curiosas. Y para finalizar con los poderes específicos o pasivos de los personajes, vamos a repasar también los conceptos de vuelo, rango, gigante y diminuto. De vuelo y rango no hay mucho más que profundizar respecto a lo visto en el primer tutorial. A grandes rasgos, vuelo se representa con un sol sobre un fondo blanco y es una habilidad ofensiva, ya que los personajes enemigos no nos pueden bloquear a no ser que tengan rango. Y de la misma forma, rango, representada con una esfera de energía sobre un fondo rojo, es una habilidad defensiva, ya que permite a los personajes que lo tienen bloquear a los personajes con vuelo. Si un personaje con vuelo nos ataca y no tenemos a nadie con rango para pararle, inevitablemente nos va a hacer daño de combate. A modo de conclusión de este tutorial, vamos a hablar de nuevo de personajes gigantes y diminutos. Empecemos por los diminutos. Estos se representan con un copo blanco y no ocupan lugar en el campo de batalla, por lo que podemos tener nuestros 6 personajes correspondientes y un número ilimitado de diminutos. Siempre que un personaje diminuto ataque, el oponente que reciba dicho ataque deberá tirar un dado de 6. A no ser que saque un 5 o un 6, el ataque del personaje diminuto será imbloqueable. Los personajes gigantes, que se representan con un árbol sobre un fondo verde, ocupan 2 lugares en el campo, y como veréis, todos tienen rango de forma pasiva. Al igual que los diminutos, cuando atacan, el oponente que reciba el ataque deberá tirar un dado de 6. A no ser que saque un 5 o un 6, el ataque del personaje gigante será imbloqueable. Recordad que a pesar de ser diminuto gigante, el personaje cuenta como un personaje a la hora de sacrificarlos. A modo de introducción es importante saber que los bonus son pequeñas ventajas que podemos obtener dependiendo de los personajes que juguemos. A grandes rasgos los podemos dividir en bonus por artefacto, por conexión entre personajes, por relación entre personajes, por afiliación y por localización. En primer lugar, trataremos los bonus por artefacto. Podemos conseguir este bonus si equipamos el artefacto al personaje que nos indica la propia carta, obteniendo una carta del mazo como recompensa. En el ejemplo que veis en pantalla, si equipamos la armadura de guerra a Iron Man o War Machine o el escudo del Capitán América al Capitán América, robaríamos una carta al momento. Este bonus también sirve si equipamos los artefactos a personajes enemigos. Lo importante es que se cumpla la condición escrita en la carta. En segundo lugar, tenemos los bonus por conexión. Estos se dan cuando reunimos personajes que, sin ser pareja, tienen alguna relación entre ellos. Por ejemplo, Profesor X y Juggernaut, Linterna Verde y Green Arrow, Bruja Escarlata y Quicksilver, etc. Este bonus funciona igual que el de artefacto, con la excepción de que en este último debíais robar la carta al momento de equiparlo y aquí en cambio puedes decidir tú en qué momento robarla, siempre que sea durante tu turno. Pero cuidado, si pospones mucho robar la carta, puede que pierdas uno de los personajes necesarios y te quedes sin el bonus. En tercer lugar, contamos con el bonus de pareja o relación, en el cual si juntamos a 2 personajes que mantienen una relación amorosa, mientras ambos estén en el campo, tendrán un +1 en combate, como el ejemplo que hemos puesto de Hawkman y Hawkgirl. Hay un caso especial que es el de Joker y Harley Quinn, que al tener una relación tan confusa se benefician tanto del bonus de pareja como del de conexión, que os hemos explicado anteriormente. El siguiente bonus que explicaremos es el de afiliación. Este bonus lo que nos permite es conseguir un +2 en combate a todos los miembros de una afiliación. Para beneficiarnos de este bonus debemos juntar una cantidad específica de personajes que tengan el mismo nombre de afiliación en nuestro campo de batalla. En este caso, para obtener el bonus de afiliación necesitamos juntar como mínimo a 3 miembros de la Liga de la Justicia. Imaginad que juntamos a Wonder Woman, Cyborg y Batman. Mientras coincidan en el campo, les pondríamos alguna marca para indicar que obtienen el bonus de afiliación, como ya hemos dicho, correspondiente a +2 en combate. Ahora bien, en caso de que destruyesen a uno de los personajes,
los otros dos personajes no llegarían al número necesario para formar afiliación, por lo que ésta se perdería. No obstante, imaginemos que poco después jugamos a otro miembro de la Liga de la Justicia. A esos tres personajes de nuevo, que es el número necesario para formar la afiliación, volverían a tener el bonus. En este caso, 3 es el número mínimo de personajes para activar la bonificación, pero si por ejemplo juntamos 4 personajes, este último también tendría el bonus, con la ventaja que si perdemos uno de los miembros de la afiliación, nos siguen quedando 3 que la pueden mantener. Podemos encontrar algunos casos en que el personaje tenga una doble afiliación, como es el caso de Catwoman, que es aliada y enemiga de Batman, o Scarlet Witch, la cual tiene una habilidad que le permite cambiar su afiliación. En el caso de Catwoman, puede cambiar su afiliación a su antojo, según le convenga. En cambio, en el caso de Scarlet Witch, si decide cambiarla, no podrá volver a tener su afiliación original. Para finalizar, contamos con el bonus de las localizaciones. Como sabéis, el jugador que empieza la partida se encarga de sacar una carta de localización al principio de cada ronda, por lo que esta va variando aleatoriamente. Cada localización se asocia a las distintas afiliaciones que hay en el juego, pudiendo encontrar en el mazo 3 copias de cada una. Si la localización coincide con la afiliación de alguno de nuestros personajes, estos tendrán un bonus de +2 en combate mientras esté dicha localización en juego. En el ejemplo que veis, la localización que hay es la Atalaya, conocido centro de reunión de la Liga de la Justicia, por lo que mientras dure esa afiliación, todos los personajes de la Liga de la Justicia en juego tendrían ese bonus de +2 en combate. En este caso, Green Lantern y Wonder Woman contarían con el bonus. En cambio, Shazam no contaría con él, ya que su afiliación se llama Refuerzos de la Liga de la Justicia, y ya hay una localización específica para ellos en el mazo. Y hasta aquí este último tutorial de Heroes. Esperamos que con estos vídeos os sea mucho más fácil aprender a jugar y disfrutéis del juego tanto como nosotros.